Bueno, hoy estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos y esta vez con la presencia de un gran amigo, un gran compañero, Patricio Mirkovich, con quien vamos a charlar de una actividad, de su actividad multifacética, podríamos decir, ya que él es militante gremial, es secretario de prensa de la Juventud del Sindicato de Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, pero además es escritor, ensayista, director de una página, quizás creo que la mejor página de web sobre el peronismo, que se llama Perón Vence al Tiempo, y aparte es conductor de un programa radial. Y bueno, este programa un poco apunta a ver cómo se fue construyendo este ideario, este Patricio que yo soy. ¿Cómo ingresaste al mundo del peronismo? Fundamentalmente la historia comienza con mi viejo, ¿no? En un sindicato en la Unión Obrera Metalúrgica, en el partido de 3 de febrero, para aquel entonces era una seccional. Y bueno, ahí en los pasillos, mientras el viejo estaba en reunión de consejo directivo, porque llegó a ser secretario adjunto, bueno, uno ya jugando entre los pasillos ya se codeaba con el ambiente gremial. Y bueno, después de vuelta a la democracia, también con apenas 6 años, haciendo campaña para, obviamente siempre dentro del peronismo, para Luder Vittel. Y bueno, desde ese momento, sin parar hasta hoy, tratando de militar en los espacios que nos dan la posibilidad de expresar nuestro sentimiento, porque en realidad es eso, lo que nosotros hacemos es expresar de la mejor manera el sentimiento que tenemos desde aquellas épocas. Uh-huh. Y ese primer encuentro es de chiquito con el peronismo, pero ¿cuándo te encontrás con el Perón pensador, no? Porque, bueno, cuando uno es chico se encuentra más con el sentimiento, pero después te encontraste con un En realidad en la facultad, es decir, cuando empiezo a estudiar Administración de Empresas en la carrera Teoría e Historia de la Administración, más allá de que anteriormente mi padre me decía, cuando yo le preguntaba qué era lo que tenía que leer, y me decía, lo primero que hay que leer como buen militante es Vida de Juan Manuel de Rosas, de Manuel Gálvez. Pero con el Perón, el Perón doctrinario es de lleno en la facultad, cuando peleaba con un gran profesor y un gran compañero también, sobre teoría e historia de la administración. La queja mía era que estudiábamos a los grandes administradores universales y como último, si quedaba algo de tiempo, íbamos a estudiar a Mosconi, a Pagani, entre otros. Y bueno, como aprobé la materia porque le dije que no iba a rendir si no veíamos los administradores argentinos. Entonces, a través de ese acuerdo, como no vimos administradores argentinos, yo al profesor le llevé el libro escrito por Juan Manuel de Rosas, el de administración, cómo administrar las estancias. Entonces, bueno, gracias a esa interpelación pude aprobar la materia de Teoría e Historia de la Administración. Y a partir de ese momento me metí de lleno en la lectura, que no fue hace mucho, si bien siempre uno en casa rodeado de libros, de historias, de compañeros militantes, a partir de ahí nos metimos de lleno en lo que es la intelectualidad, se puede decir. A pesar de que no nos consideramos intelectuales, nosotros somos militantes, estamos todo el día, todo el tiempo tratando de resolverle los problemas, en principio a los compañeros de trabajo, y después en lo que resta del día en las distintas delegaciones, unidades básicas, tratando de ayudar a los vecinos. Esa es la filosofía de vida nuestra. Es una filosofía militante que vos, como decís, la acuñaste desde chiquito, pero también tenés este perfil de pensamiento. Vos en algún momento sentís que lo tenés que expresar, que lo tenés que llevar hacia afuera de una forma diferente a un discurso, una charla. Y ahí aparece una revista. ¿Cómo surge la idea de esta revista que nos llegaba a nosotros casi clandestinamente, claro, hace como más de 10 años? Totalmente. En realidad, el Perón Vence al Tiempo surge
justamente de una obligación como militantes, que es la elección legislativa del 2005. Sí. Nosotros decíamos que había que darle una continuidad al subcomando electoral Caseros Norte, era para aquel entonces, y la idea era seguir haciendo peronismo y no solamente hacerlo únicamente en las épocas de elecciones y salir a hablar con los vecinos en las épocas de elecciones. Entonces ahí nosotros definimos que teníamos que hacer, entre otras cosas, previa autocrítica de cómo se estaba manejando el peronismo. Al por aquel entonces intendente, hasta hoy intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, lo invitamos, le dijimos cuáles eran nuestros pensamientos, nos dijo bueno que le demos para adelante. A partir de ahí surge Perón vence al tiempo. Nosotros no nos dedicamos a las coyunturas y a Perón vence al tiempo, nunca se dedicó a eso, sino que hicimos análisis doctrinario de las distintas cuestiones que sucedían, no solamente en nuestro distrito, sino a nivel nacional. Bueno, a partir de ahí también comenzaron los análisis históricos, porque en algún momento de la historia determinadas cosas sucedieron, entonces bueno, ahí empezamos a ver el tema del revisionismo y conectarnos con los muchachos de pensamiento nacional. ¿Y cómo distribuían esta revista pequeña? En realidad, fue todo militante, es decir, los compañeros que venían a las charlas después de la elección, es decir, terminó la elección y seguían las charlas. Nosotros los viernes hacíamos pizza, los compañeros hacían pizza y cada uno ponía lo que podía. Es decir, un trabajo de militancia extremo. A partir de eso comprábamos las resmas se fotocopiaban en los lugares donde había una fotocopiadora, una fotoduplicadora. Y bueno, así arrancamos con, en un principio, una resma, que tenía 2 hojas solas, pero me hice el tiempo, es decir, que fue una tirada de 250. Llegamos en algún momento a la nada despreciable cifra de 3.500 tiradas por mes. Pero bueno, se nos fueron cerrando las puertas, es decir, estábamos en plena crisis también, en aquel momento recién estábamos surgiendo, y bueno, tomamos la decisión de hacer Perón vence al tiempo digital. Bueno, y esa Perón vence al tiempo digital, digamos que es obra tuya, ¿cómo surge? ¿Cuándo tomás la decisión de decir, bueno, me voy a meter a pelear acá en el campo de la red? No, fue ahí en ese momento, es decir, si bien uno tenía conocimiento sobre informática, no sabía lo que era programación de páginas web. Bueno, a partir de ese momento donde ya se nos hacía complicado y veíamos que nos solicitaban ejemplares de todo el país, es decir, Perón vence al tiempo, así humildemente como es, llegó desde Ushuaia a La Quiaca, y todo bancado por los propios compañeros. También un trabajo intensivo de los militantes que participaban y de los compañeros que participaban de Perón vence al tiempo, porque cada uno en su determinado trabajo, teníamos un compañero taxista, Alberto, que él iba con sus Perón vence al tiempo en cada unidad básica, en cada lugar donde veía que había un acto, se bajaba y dejaba y repartía su piloncito. El compañero Francisco Damante también, que para aquel entonces era repuestero, bueno, tenía en su bolso sus pilones de Perón vence al tiempo, y así la distribuíamos no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ese momento, es decir, cada vez era más complicado porque nos pedían Perón vence al tiempo de todos lados, porque habíamos puesto un correo. Bueno, decidimos definitivamente pasar al formato electrónico y así surgió Perón vence al tiempo digital. Digital Que ahora tiene, digamos, ¿qué cantidad de visitas diarias más o menos? Y ayer entraron 950 personas. Casi 1.000 visitas diarias. Sí, casi 1.000 visitas diarias. Hay días, cuando se acercan las fechas, las estadísticas obviamente suben, llegamos a las 1.300, 1.400. Y cómo, después te vamos a preguntar un poquito, vamos a retomar en el segundo bloque cómo está concebida la página, porque es muy buena y recomendamos verla porque, digamos, aparte de la cantidad
gigantesca de material, está muy bien diseñada. ¿Cuáles son las reacciones, la recepción que vos tenés de los distintos compañeros del país o inclusive de Latinoamérica respecto a la página? No, excelente, excelente porque, como te decía antes, Perón Vence el Tiempo siempre se dedicó a distribuir la doctrina peronista y el revisionismo histórico, es decir, toda la línea histórica nosotros la venimos siguiendo hace rato. Y como no entramos quizás, si bien nos metemos en algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestro país, tratamos siempre de tener una visión histórica sobre los acontecimientos. Entonces siempre es bienvenido. Mira, te cuento una anécdota. Cuando fallece Néstor Kirchner, mi viejo, conocido como el Ruso, nosotros habíamos hecho en un tiempo remeras que decían Perón vencía al tiempo y tenía la cara de Perón. San Martín Rosas Perón. Y lo cruzaron 3 chicos, 3 jóvenes, y le decían, Perón vencía al tiempo, la página está muy buena. Es decir, esa es la recepción que nosotros tenemos de Perón vencía al tiempo. Y aparte, uno que participa en distintos ámbitos y está siempre metido por todos lados y ve que cuando a un compañero se le dice, no, mirá, yo hago Perón vencía al tiempo, está tu página a disposición para escribir lo que pienses. Dice, ¿qué vos haces Perón vencía al tiempo? Sí, así que bueno, esas reacciones son positivas y te da ganas de continuar, porque el trabajo que se hace en Perón vence al tiempo es impresionante. Uno ve el final, pero lleva aproximadamente 2 horas diarias, más cuando nos proponemos realizar determinados trabajos, como el que estamos haciendo ahora, que es la digitalización de la mayor cantidad posible de cartas de Perón. Se cree que Perón escribió en Madrid aproximadamente 15.000 cartas. Bueno, nos propusimos la tarea de comenzar, no a digitalizar las 15.000, pero sí comenzar a digitalizar todas las cartas de Perón, porque creemos que quizás es el momento de ver qué escribía Perón en las cartas, donde tenía un pensamiento para muchos dispar, para nosotros lógico en todo sentido. Entonces, bueno, consideramos que era importante, nos pusimos a digitalizar las cartas y vimos que hay una buena aceptación porque tenemos 900 visitas en determinadas cartas. Ustedes pueden ver las estadísticas. Se puede ver directamente. En la columna derecha están las estadísticas. Entonces, no nos quedamos con las cartas de Perón, vamos por cartas históricas nacionales que ya empezamos. Bueno, nos vamos a ir al segundo bloque y vamos a retomar así un poco, ya a profundizar un poco sobre la página. Estamos en el segundo bloque de Pensándonos a nosotros mismos, esta vez con Patricio Mirkovich, esta vez hablando de esta maravillosa página Perón vence el tiempo. ¿Cómo está concebida artísticamente y estéticamente? Porque lo particular que tiene, más allá del contenido maravilloso, tiene que ver con la forma de comunicar. ¿Cómo fuiste concibiendo esta...? A ver, cuando se nos mete en la cabeza una cosa, y esto viene de cuna, no paramos hasta que quede espectacular. Es decir, tienen que estar todos los engranajes, salidos de la Unión Obrera Metalúrgica, tienen que estar los engranajes todos bien aceitados para que funcione todo correctamente. Y es sacrificio. Es decir, uno va viendo, va cambiando, la página ha mutado desde el 2005 que está en el aire, ha mutado unas 10 veces más o menos, hasta que encontramos este formato que creemos que es el más adecuado. Y obviamente, como se manejan las elecciones con mucha estadística, hoy lo que te permite la informática y este tipo de programación que utiliza Perón vence el tiempo es estar informado absolutamente todo el tiempo de las estadísticas al minuto. Entonces, bueno, hay que hacer el análisis correspondiente y trabajar al respecto. Ahora, Perón vence el tiempo como instrumento, digamos, ¿es un instrumento de una batalla cultural? ¿Vos
involucrás a la estrategia de la página en ese sentido. Totalmente. Y si lo estás haciendo, ¿por qué crees que hay una batalla cultural? Totalmente. Creo que tenemos un buen momento, un viento de cola que nos está llevando a que los jóvenes participen masivamente en la política. Lo que nosotros tratamos de hacer con Perón Vence al Tiempo, para que no haya ningún tipo de confusión, y por eso viene esto de las cartas que decíamos en el bloque anterior, esto de digitalizar las cartas, ver en los actores fundamentales cuál era su pensamiento. Creemos que el pensamiento de origen no tiene que estar en la subjetividad que uno pueda darle a un texto, sino ir al origen del texto y qué es lo que pensaba y fundamentalmente retrotraerse en ese tiempo para ver qué es lo que sucedía. Porque no es lo mismo una carta de Perón en los principios de su exilio que una en los últimos días del exilio. Bueno, también nosotros tenemos que hacer un trabajo histórico importante y posicionar en tiempo y forma esa carta. Bueno, eso es lo que hace fundamentalmente Perón Vence al Tiempo. ¿Y por qué crees necesario esto? Vos, digamos, ¿qué ves en el pensamiento de Perón o en el pensamiento nacional, en el pensamiento peronista, que pueden aportar a esta nueva época de la Argentina? Objetividad, lo que necesitamos. Objetividad, y yo recuerdo siempre una frase de Jauretche que decía que no había que especular sobre razones, sino que teníamos que razonar sobre realidades. Y Perón en sus cartas, en las misivas de Rosas, entre Rosas y San Martín, por ejemplo, lo que hay eso son realidades. Entonces uno tiene, y nosotros como juventud debemos inculcarle a los jóvenes que tenemos que comenzar a razonar sobre esas realidades. Y hoy mismo la política nacional tiene que tender a eso, es decir, tenemos que trabajar exhaustivamente en razonar sobre realidades y dejar de especular de una vez por todas sobre razones, que las razones que nos dan los distintos espacios políticos muchas veces están cargadas con subjetividades, si se quiere, partidarias y hasta foráneas en muchos casos. Bueno, Perón Vence al Tiempo viene a atacar esas cuestiones. Es decir, vamos a empezar a razonar sobre realidades. Y en ese marco de la realidad, ¿cómo ves al movimiento obrero hoy? ¿Sigue manteniendo esa centralidad que Perón le asignaba en la lucha por la liberación? Yo creo que está en gestación de formar definitivamente la columna vertebral del movimiento. Moyano siempre se encarga a nosotros de decirnos, y creo que es un incentivo y una invitación a que sea definitivamente la hora de los trabajadores. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Una cosa es el trabajo gremial día a día, que lleva muchísimo tiempo, y otra cuestión es el trabajo político. El movimiento obrero lo que tiene de bueno es que razona sobre realidades, porque el problema de los trabajadores están todo el día y vos necesitas todo el día darle una solución a un compañero. Y no solo eso, porque también hay que darle una visión macro de las discusiones que tiene un gremio. No es lo mismo una discusión que tiene el gremio en determinado momento en un sector por falta de calzado, por ejemplo, mientras está peleando una paritaria por un aumento salarial. Entonces hay que explicarle todo esto al compañero. Y entonces al compañero de alguna manera nosotros los hacemos razonar sobre esa realidad que necesitamos. Y aparte también hay una cuestión que es real y que es inocultable. El movimiento obrero permaneció organizado pese a las crisis, pese a los golpes de Estado, pese a los dirigentes. Y creo que va a continuar organizado por el resto de los tiempos, porque antes de ayer tuvimos una elección, aprovecho el espacio para mandarle un gran saludo al compañero Pablo Flores, un compañero de juventud que acaba de ser elegido por el 70% en el gremio de AEFIP, la seccional capital. Es decir, tenemos un joven que partió, que tiene nuestras mismas concepciones. Encima nosotros cuando nos sentamos a comer o a dialogar o a debatir muchas veces, nos sentimos una familia, somos una familia. Y cuando llega un compañero a formar parte de un gremio, no solamente secretario general, sino una secretaría de prensa, secretaría de derechos humanos o lo que sea, nosotros
vemos que estamos cumpliendo con el trabajo y el trasvasamiento generacional que pedía Perón. Y contame un poco esto de la formación de cuadros en los gremios. Vos has tenido una experiencia concreta, a veces difícil y dificultosa. Podés hablar también de esa, totalmente. De esa dificultad. Sí. Pero ¿cómo reaccionan los compañeros después de tantos años por ahí de vaciamiento ante bueno, la transmisión de todo lo que nos... Bueno, volvemos a otra realidad. Nosotros, aparte de los cursos masivos donde vos tuviste la oportunidad de participar algunas veces, aparte de esos cursos nosotros realizamos los cursos intensivos. La mayoría de los compañeros que participan de los cursos intensivos en las próximas elecciones a delegados forman parte de las delegaciones. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y la experiencia es fabulosa porque el primer paso, que son esos cursos masivos, cada vez que podemos realizarlo, tenemos compañeros, entre 200 y 400 compañeros en cada charla. Así que quiere decir que el trabajo se está haciendo. ¿Y sobre qué textos laburan? ¿Sobre qué autores laburan? Los autores nacionales, Scalabrini Ortiz, Jauretche, es decir, lo que tenemos que ver también que sean de masivo alcance, que los compañeros puedan llegar de cualquier forma, ya sea de un formato electrónico. Entonces lo que tratamos de buscar es esta lectura de estos libros y además, obviamente, los hacemos visitar los sitios, es decir, Pensamiento Nacional, Perón vence al tiempo, es decir, cualquier sitio que esté conectado con los textos, repartimos los textos de las distintas páginas, así que el material siempre es eso. En los cursos intensivos, donde son menos cantidad de gente, es así, ahí nos metemos profundamente en otros autores quizás más difíciles de conseguir, como José Luis Torres, Manuel Ortiz Pereira, Rodolfo Kusch, es decir, siempre tratamos de mantener esa diferencia. Y movimiento parecería aluvional de incorporación a la juventud a la política, ¿se manifestó también dentro del movimiento obrero? ¿Tuvieron así en los sindicatos, tanto en la UOM como en municipales, o pibes que se acercan y decimos... No, ¿sabés por qué no? Porque ya se estaba haciendo. Claro. El movimiento obrero ya lo venía haciendo, claro, eso, y ya lo identificaba que tiene que formar a los cuadros que sean los futuros referentes gremiales. Entonces nosotros lo veíamos viendo, es decir, nuestra escuela en el sindicato, la Escuela Superior de Formación Político, Sindical y Laboral de SUTECBA, está funcionando desde hace 11 años. Y es decir, este trasvasamiento no solamente lo estamos formando intelectualmente, sino que lo vemos con los compañeros delegados que forman parte de las elecciones y que se transforman en delegados con el tiempo. Es decir, en ese sentido no hubo una diferenciación, lo que sí hubo quizás, y se dieron cuenta que también hay una realidad política que hay que atender y que supera las paredes de un sindicato. Entonces, ahí sí puede ser que hayan traspasado de la militancia gremial a la política en sus barrios y demás. Pero particularmente dentro de los sindicatos esto se viene haciendo hace rato y nunca se dejó de hacer. Si no, los sindicatos no serían lo que son hoy y no tendrían la fuerza que tienen hoy los sindicatos. Bueno, estamos pensándonos a nosotros mismos. Vamos a terminar este bloque y nos encontramos en un ratito en el tercer bloque. Bueno, y acá pensándonos a nosotros mismos con Patricio Mirkovich, y ¿cómo te sentís vos participando de esta batalla cultural que estamos dando entre nosotros? En el sentido de que vos ves materializados los logros, ves materializados esos sueños que tuviste hace 10 años o 11 años cuando pensaste la primera revistita Perón vence al tiempo, cuando empezó la página. ¿Pensabas que iba a haber un resurgimiento de esta
Y era corriente de difícil. pensamiento? Era difícil. Las circunstancias y nosotros como juventud, mi generación, yo tengo 34 años, mi generación nació en una época y vivió una época y sufrió una época donde no proyectábamos. ¿Sí? Éramos una juventud, y me incluyo, quizás sin identidad, de que lo único que trataba era de sobrevivir. Es decir, nosotros veíamos a nuestros padres que hacer lo imposible, muchos desocupados, tratar de traer un mango o una bolsa de arroz para comer en nuestras casas. Entonces nos preocupábamos por la supervivencia. Después, bueno, con el tiempo se fueron abriendo las puertas y se fueron generando estas circunstancias y estos momentos que estamos viviendo hoy. Pero era difícil, para nuestra generación fue muy difícil. De todas maneras hubo una generación como la nuestra que se formó, es decir, hubo una formación natural que era acompañar a nuestros padres por aquel momento en realizar manifestaciones frente al Ministerio de Economía contra Cavallo, por ejemplo, es decir, y uno se forma. Se forman las discusiones en el cierre de la fábrica, que para aquel momento no había apertura de fábrica como quizás hay hoy, o inversiones a la fábrica como hay hoy. Y uno se crió dentro de ese ambiente y tuvo la posibilidad de formarse. Ahora bien, la juventud que no tuvo esa posibilidad era muy difícil. Hoy, la verdad que estamos profundamente contentos de vivir fuera de los ámbitos gremiales, en los barrios, porque, vuelvo a repetir, nuestro trabajo no limita solamente con la cuestión gremial, sino que hasta altas horas nos quedamos en los distintos barrios haciendo política y vemos con profundo orgullo y satisfacción que jóvenes no solamente se preocupan por leer, sino que por dar discusión. Por dar discusión. Bueno. Y esta cuestión de escribir, porque vos un poco armabas la página, armaste la herramienta, pero después te pusiste a escribir. ¿Cuándo surge eso? Bueno, ahora yo quiero escribir también. ¿Cuándo salen esas necesidades? Con los talleres de pensamiento nacional. Los primeros talleres de pensamiento nacional donde tuve la posibilidad de conocer a grandes compañeros y amigos, a otra familia, Yo mucho no me gusta utilizar la palabra amigos porque considero que la palabra compañero tiene mucho más contenido sentimental. Y me enseñaron de esa manera, ¿no? Y encontré un montón de compañeros que me enseñaron, me obligaron en muchos casos a leer determinadas cuestiones y creía que era oportuno, tomé la decisión de que tenía que empezar a plasmar en una hoja lo que pensaba, más allá de que siempre, no sé si es positivo o negativo, si nunca callé nada. Es decir, el pensamiento nacional lo que tiene... ¿Por qué no te callarías ahora? ¿Qué no me callaría? Porque en realidad están pasando cosas muy interesantes, sí, muy positivas, pero también hay muchos riesgos, muchos obstáculos. No callo la subjetividad en determinados grupos, en determinada actividad militante juvenil, donde intentan separar determinadas cuestiones que yo creo que históricamente ya han sido superadas. Traer a la mesa discusiones de hace 40 años que nos llevaron a lo que todos conocemos, no creo que sea positivo. Creo que tenemos que tener la humildad y la grandeza de ser prenda de unidad y tenemos que mirar todo hacia el futuro. Esto no quiere decir que esquivemos el bulto de lo que pasó y de lo que cada organización o agrupación carga históricamente. No, al contrario, nos hacemos responsables y quizás lo podemos discutir en alguna mesa. Ahora, en la mesa donde tenemos que definir las políticas a futuro, creo que no debemos hacer esta vuelta a la historia. Ahora, vos con una página que lo visitan 1000 personas diarias, que aparte se llama Perón vence el tiempo y que tiene la mayor cantidad de información sobre el peronismo que hay en Internet acumulada. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, ves que todavía el pensamiento nacional influye en el discurso del poder, pero por ahí no aparecen los medios? Inclusive en los medios oficiales o en los medios que en algún momento comparten
Bueno, creo que no van a aparecer, es decir, la realidad es esa. Hasta que no haya una profunda liberación y que, por ejemplo, los sindicatos empiecen a tener su propio espacio para decir lo que piensan, esa masividad del pensamiento no va a suceder. Y creo que también en alguna cuestión, al Gucho quizás no le gustará mucho lo que diga, pero creo que también es bueno esta especie de resistencia, porque tiene algo de mística que tuvo aquella gloriosa resistencia peronista, que es positivo, es lucha. Es decir, es una resistencia cultural y es lucha. Quizás si se vuelve masiva nos vamos a tener que aguantar algún que otro impresentable que no comulga con nuestras ideas, como suele suceder. Y yo creo que, es decir, apuesto a que sea masivo, pero que no se vuelva un cabaret, es decir, que corre ese riesgo cuando algo se hace masivo y popular. Cuando se hace masivo. Vos sabés que yo estoy hablando todos nos conocemos, así encuestando telefónicamente a los amigos, de los 20 pensadores que más o menos estamos escribiendo, solamente a dos nos invitaron a Radio Nacional una vez, en 7 años. A Manson y a mí, un Tonietti, chico, que ni siquiera... Sí. O sea que, en cierto sentido, todavía hay una mirada por ahí despectiva hacia lo que nosotros hacemos, pero paradójicamente, el año Scalabrini Ortiz lo pusimos nosotros, claro. El año de Mansi, Malvina, claro, vuelta obligado. La reivindicación de la vuelta de obligado. No, bueno, pero es así. Y, a ver, hay una... Voy a traer, para que todos recuerden, un acontecimiento que sucedió no hace mucho, que fue el decreto 125. Para aquel momento, la imagen de nuestra presidenta llegaba al 20% según algunas encuestas. ¿Quién estuvo? ¿Quién se puso la pechera y salió al frente dando esa batalla en ese momento? Los únicos dos que resisten, el pensamiento nacional y el movimiento obrero. Los demás no estaban. No estaban, invito a todos a que vean, había los compañeros que siempre solemos estar y nos encontramos en esos barullos, pero para aquel momento estuvo el movimiento obrero y el pensamiento nacional. Es más, yo me sorprendía porque pensadores escribían sobre ese acontecimiento y yo los creía de otro lado. Y claro, me dieron una lección de objetividad que hasta hoy guardo. Inclusive críticos que aparecían a mí en la plaza, te encontraba mucho de los compañeros que eran críticos y los otros por temor estaban afuera. Totalmente. Es un poco el gran, yo como siempre digo, es el gran honor, pero el gran drama nuestro, ¿no? Que hay sigue habiendo una especie de ninguneo y de censura indirecta y que, bueno, corremos por las catacumbas, corremos por Perón vence al tiempo, corremos con los medios alternativos. Bueno, pero también el secretario general de la CGT está pidiendo que en algún momento llegue un trabajador al gobierno nacional como presidente y se lo toma como que es lo mismo, es decir, la lucha, y creo que siempre también hay que rescatar eso. El pensamiento nacional y hermanado con el movimiento obrero. Las mejores épocas del Instituto Juan Manuel de Rosas fueron no cuando se llenaban de intelectuales, cuando se llenó de trabajadores. Vamos a hacer un poco de ficción. Aparte de tu viejo en una mesa, ¿qué dos pensadores nacionales te gustaría tener ahí en una mesa hipotecaria? Eduardo Rosas, sin lugar a dudas. Yo le digo que no estén, algunos puede ser algunos. O algunos que no estén. Bueno, pero lo que pasa es que a Eduardo lo conozco y lo aprecio un montón porque creo que Eduardo Rosa es la nota al pie de José María Rosa. Sí. Esas notas al pie que a veces te provocan sensaciones distintas a lo que vos venís leyendo en los textos del Pepe Rosa. Me encanta y disfruto escuchando a Eduardo Rosa con sus notas al pie. No, bueno, Jaureche, ¿quién no le gustaría compartir un café con Jaureche? Después hay dirigentes del movimiento obrero que defendieron la línea histórica y quizás no se los reconoce dentro del pensamiento nacional como tales y que eran grandes escritores. José Ignacio Rucci es uno de ellos, que escribía, pese a lo que muchos dicen, que escribía él sus propios discursos y que eran extraordinarios y que no se encuentran.
por algún motivo no se encuentran. Yo para el Día del Padre, mi padre estaba escribiendo sobre Belgrano, me zambullí a buscar literatura sobre Belgrano, bibliografía. Me recorrí 10 librerías de Corrientes y encontré 3, 4 libros. A partir de ahí empezamos a hacer un estudio sobre Belgrano y nos dimos cuenta por qué no está Belgrano en las librerías y no es escrito como debería ser. Bueno, históricamente, sentarse con un Belgrano que te habla de ecología en 1809, 8, y una visión estratégica tenía, así que también está dentro del pensamiento nacional. Hablar de la educación como se hablaba en aquel momento, creo que también es un prócer que tenemos que empezar a reivindicar. Bueno, estamos terminando el programa. Te agradecemos, Patricio, con el compromiso que nos volvamos a encontrar en la próxima. Y no sé si querés agregar algo para el final. No, sí, recordar a los compañeros. Nosotros en los sindicatos y en el movimiento obrero nos enseñan a recordar a aquellos compañeros que ya no están. En todos los actos lo hacemos. Y a los que forman parte de esto, ¿no? Rogelio Ordós es un compañero que visitó 2 veces personalmente a Perón. Es uno de los iniciadores de Perón Vence al Tiempo. Tenemos a Saverio Colágero, otro compañero también que ya no está y que formó parte de Perón Vence al Tiempo, que con 80 y pico de años, casi rozando los 90, tenía asistencia perfecta porque tomábamos lista en la reunión de Perón Vence al Tiempo. Y uno que está y que nos invita a nosotros increíblemente a militares, José Castillito, que abre su unidad básica todavía a los 78 años y sigue viniéndonos a buscar, se prende en los actos. Para ellos, mi gran saludo, ellos son Perón Vence al Tiempo. Nosotros sabemos plasmar porque tengo idea de lo que es la programación de una página web, pero ellos son Perón Vence al Tiempo. Muchas gracias, Pato. No, por favor, gracias.